This is life. A moment of joy. A dream come true. All pure love. A tiny breakthrough. Or maybe a triumph. A constant struggle. A clash of ideas. We can make a difference. Create the new, the unexpected. Leading us to feel great, strong, or simply human. Constantly questioning, are we curious enough? Could we be closer? Can we? Can you feel it? Mi nombre es María Teresa Bedoya, soy gerente médico de cuidado cardiometabólico y endocrinología pediátrica. Y quiero darle la bienvenida a nombre de Merck a esta actividad educativa que se hace en asociación entre Merck y Asovascular. Doctora Bedoya, muchísimas gracias y muy gentil por adelantarse con la presentación, muy elegante, muy proactiva, me gustó muchísimo el video y vamos a dar apertura a este webinar conjunto que trabajamos con Merck, una casa o una compañía que nos ha acompañado en los últimos 25 años, creo yo, desde su aporte con todo este arsenal de medicamentos y particularmente con uno que es el culpable, diríamos, de bajar la tasa quirúrgica que tuvimos durante el pasado y que actualmente, para beneficio de los pacientes, estamos en la terapia farmacológica distanciando todavía lo más que se pueda el abordaje o el apoyo de invasión mínimamente invasiva o invasiva quirúrgica a expensas de uno de los medicamentos de esta casa. Hoy vamos a hablar de la fisiopatología de la arteriosclerosis en enfermedad arterial periférica. El conferencista de hoy es el doctor Héctor Jiménez. Una vez más, la doctora María Teresa Bedoya, muchísimas gracias. Y doy paso al doctor Héctor Jiménez, quien es cirujano general de la Universidad del Rosario, médico de dicha universidad también, cirujano vascular de la Universidad del Bosque. Tiene entrenamiento endovascular con el doctor Paro en la Clínica Flenny en Buenos Aires y en aorta en NYU con Tomás Maldonado. Profesor de la UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la ciudad de Tunja. Miembro de la SBS y actualmente se desempeña como miembro activo de la Junta de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y fue expresidente en la Junta pasada de la Regional Central. Doctor Jiménez, la pantalla es suya. Doctor Ulloa, muchas gracias por su introducción y por su presentación. Igualmente quiero agradecer a María Teresa Bedoya, la doctora María Teresa, por habernos colaborado con estas actividades académicas que se desarrollan dentro de la asociación. Para mí es un honor poder presentar la conferencia y les voy a iniciar compartiendo la pantalla. Hoy vamos a desarrollar los aspectos iniciales de dos reuniones, por lo que tengo entendido, y es lo que me ha comunicado Merck. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la aterogénesis. Vamos a hablar de algunos aspectos relacionados con la epidemiología de la enfermedad arterial periférica y vamos a hablar algunos conceptos diagnósticos y algunas guías que podemos seguir para el diagnóstico de estos pacientes. En una segunda conferencia que se desarrollará en el mes de octubre, tendremos la posibilidad de escuchar a la doctora Ana Cristina Montenegro. Vamos a escucharla para que nos hable del tratamiento de la enfermedad arterial oclusiva crónica. Primero, quisiera mencionar algunos aspectos relacionados con la epidemiología. Y en estas dos gráficas ustedes pueden observar cómo es el patrón de la mortalidad global en más de 195 países, ambos géneros, y entre los años de 1950 y 2017. Cómo ha sido la mortalidad de la población mundial con respecto a todas las causas de enfermedad. Ustedes pueden ver cómo ha ido incrementando y aunque ha aumentado la población, para 1950 nosotros teníamos una mortalidad anual de 43 millones de habitantes y esa
mortalidad ha ido incrementándose y actualmente tenemos una mortalidad de 55.9 millones de habitantes de los 7.9 billones de habitantes que tenemos de población. Pero la mortalidad que más nos interesa probablemente es la mortalidad en los pacientes mayores de 40 años. Y si ustedes ven por debajo de la línea negra, ustedes pueden notar un incremento sustancial de esta mortalidad, que aunque en las tasas de mortalidad por 100.000 habitantes ha disminuido con base en los avances científicos que se han dado en la última década, no dejan de ser un valor bastante significativo. Esta disminución se ha dado aproximadamente en un 14.2%, pero esa disminución no se ha dado fundamentalmente en la población mayor, en la adulta y adulta mayor. Se ha dado probablemente la disminución en la mortalidad de las poblaciones de menor edad y en la mortalidad materno-infantil. Como ustedes pueden observar también en la gráfica de la derecha, ustedes pueden ver que en 1950, ustedes pueden ver la distribución de acuerdo a las edades, y la mortalidad más alta está en los primeros meses de vida, en los primeros años de vida, y posteriormente de la reducción que tiene en la etapa de la juventud, se ve un nuevo incremento de la mortalidad hacia la edad mayor de 40 años. Y pueden ver la diferencia que existe entre el año de 1950 y 2017. Luego, lo que podemos observar es que sobre las edades mayores, a los 50 años, comienza a incrementar nuevamente la mortalidad. Si nosotros distribuimos esa mortalidad de la población en un mapa global en donde podamos examinar la totalidad de las enfermedades, y estamos hablando de 21 subgrupos de enfermedades y de aproximadamente 195 enfermedades distintas, ustedes podrán ver que los diferentes grupos abarcan diferentes cantidades de población. El cáncer, por ejemplo, de esos 55 millones de habitantes, corresponde a 9.6 millones de habitantes. La mortalidad por enfermedades de tipo traumática, por lesiones traumáticas, es de 4.5 millones. Y hay grupos por enfermedades contagiosas, como las infecciosas, enfermedades digestivas, las enfermedades respiratorias, que abarcan bastante, pero no hay duda que el porcentaje más importante, el grupo más importante de pacientes es el que corresponde a las enfermedades cardiovasculares, que abarcan 17.8 millones de los 55 millones de habitantes. Y si nosotros revisamos de ellos cuántos corresponden a enfermedad arterial periférica, corresponden a este pequeño cuadro de ese mapa, que abarca más o menos 282.000 muertes por año debidas a enfermedades de arteriales periféricas directamente. Y estamos hablando de mortalidad, pero no hemos hablado de nuevos casos, es decir, de incidencia. Y cuando cambiamos el mapa a la incidencia de los pacientes dentro de la población mundial, cambiamos también el número de patologías, y nosotros podemos encontrar dentro de un registro de más de 354 enfermedades, entre las cuales estarán las respiratorias, las diarreas, como más incidentes, como casos nuevos. Tenemos que esta pequeña línea corresponde a la línea de las enfermedades arteriales periféricas, que no deja de ser insignificante, puesto que nos aporta 10.8 millones de casos nuevos de enfermedad arterial oclusiva en la población mundial. Si nosotros hablamos de prevalencia, es decir, cuántos casos se mantienen activos a lo largo del tiempo, podemos ver que ya en este mapa la barra, el área, es mucho mayor y corresponde para enfermedad arterial periférica a 118 millones de habitantes que continúan con la enfermedad a lo largo del tiempo en el registro mundial. Eso significa que tenemos una enfermedad que aporta baja mortalidad directa, que tiene un número significativo o interesante de casos nuevos, de más de 10 millones, pero es una enfermedad fundamentalmente prevalente. La enfermedad persiste a lo largo del tiempo, y en ello tenemos constantemente más de 118 millones de habitantes. La situación para Colombia no es distinta, y si nosotros revisamos los mapas
determinados por Lancet en una publicación reciente del año 2019 y posteriormente reanalizados después de haberles hecho un update, encontramos que en Colombia tenemos 121 casos de enfermedad arterial periférica por cada 100.000 habitantes, casos nuevos. Tenemos 1.275 casos por cada 100.000 habitantes prevalentes y una mortalidad del 0.7 por 100.000 habitantes en nuestra población. Pero ellos agregan a nuestra población 5.8 años por cada individuo de discapacidad. Y eso ya es un factor interesante. Pero adicionalmente generan en nuestra población 14 años menos de vida saludable. Es decir, que si la población, la esperanza de vida de la población mundial es de 80 años, para la población mundial la esperanza de vida saludable es de 70 años. En el caso nuestro tendremos 14 años menos, considerando que nuestra expectancia de vida está alrededor de los 75 años. Y a eso deberemos agregar que tenemos 8.3 años menos por muerte prematura debida a la enfermedad. Entonces, definitivamente la enfermedad arterial periférica oclusiva es una enfermedad que debe tener una consideración fundamental. Y nosotros aquí podemos en esta imagen, en esta microscopía, identificar lo que es el comportamiento histopatológico de una arteria comprometida. Ustedes pueden ver la luz en el centro, cómo se engrosa la región subendotelial a base de proliferación de una serie de células que veremos más adelante, la formación de una placa con acúmulo de lipídicos y calcificaciones, y adicionalmente la participación de la capa muscular en este crecimiento arterial. ¿Qué es arteriosclerosis? Bien, desde el punto de vista etimológico, átero es derivado de una palabra griega que significa pasta y esclerosis significa duro. En ningún momento habla de arteriosclerosis, sino de la formación de una placa endurecida dentro de la luz vascular. Desde el punto de vista patológico, son 3 condiciones las que amenazan una extremidad como resultado de esta oclusión. La primera, que es la consecuencia más importante de la formación de un trombo, que es la ruptura de la placa y la exposición de estos materiales subyacentes al endotelio, que son altamente trombogénicos, y la formación de una oclusión subsecuente. Pero existen, aparte de ese 65% de rupturas de la placa, 30% que se producen por la erosión del endotelio o la formación de un nódulo calcífico que también puede precipitar el desarrollo de un trombo en el 2 a 7% de los casos. Entonces, básicamente, la placa de un vaso arterial de gran o mediano calibre que se ve comprometido por el crecimiento de una placa, fundamentalmente expresa este compromiso trombótico como resultado de el crecimiento de un núcleo central necrótico, de unas células muertas, que son el resultado fundamentalmente de varios procesos que vamos a analizar a continuación. Y esa formación de ese trombo es el resultado de esa exposición, después de la ruptura de la placa, a ese núcleo central necrótico que se desarrolla dentro de la placa. Hay diferentes tipos de lesiones patológicas, y las dos que probablemente más nos importan son la lesión tipo 3 y la lesión tipo 4. Que han sido clasificadas desde el punto de vista patológico. La primera de ellas es el engrosamiento intimal patológico, que es la formación de estrías grasas, el primer acúmulo del tejido lipídico dentro de la región subendotelial, y la formación directa del fibroateroma, que hace referencia específicamente a la formación o la conformación de la placa a través de placas que se denominan estables o placas que se denominan inestables, como veremos más adelante, y en donde el núcleo necrótico acelular, la formación de una capa fibrosa delgada constituida por células musculares lisas vasculares y la conformación o la estructura de matriz proteoglucana y de colágeno se constituyen en elementos trascendentales. Siempre que hablamos de arteriosclerosis, hablamos fundamentalmente de
una patología de origen lipídico. Y cuando hablamos de ello, es importante que tengamos en cuenta que el transporte del colesterol en la sangre y la saturación de colesterol dentro del espacio intravascular es uno de los elementos que se han invocado como fundamentales en el desarrollo de la placa arteriosclerótica. La mayoría del colesterol en nuestra sangre es transportada a través de estructuras lipoproteicas, en donde la superficie exterior, recordando que el colesterol es insoluble en líquidos como el agua, requieren de un transportador que lo haga hidrosoluble, que se pueda transportar a través del agua perteneciente al plasma. Y eso se hace a través de la combinación con una serie de moléculas en las cuales en la superficie se encuentran constituidas por apoproteínas y por unas estructuras de lecitina que ayudan a solubilizar dentro del interior el contenido de colesterol. Existen 5 por lo menos partículas que permiten el transporte. Los kilomicrones que se encargan de transportar y de recolectar el material lipídico y el colesterol, los triglicéridos y el colesterol captados a través de la absorción intestinal hacia el hígado. Los LDL o las lipoproteínas de baja densidad que se encargan de transportar el colesterol hacia las células y es también denominado el colesterol malo y más adelante veremos que es un término que no debería emplearse porque realmente nuestro organismo requiere de la utilización de colesterol para la producción de membranas y algunas otras producciones. Y existen además las proteínas de alta densidad, que son las más pequeñas en tamaño y que se encargan de transportar desde la célula hacia el hígado el exceso de colesterol y para ser metabolizado o almacenado dentro del hígado y que son consideradas las lipoproteínas de alta densidad como proteínas de buen colesterol. ¿Qué sucede en la célula cuando ella necesita del colesterol para la conformación de sus membranas? Ella expresa en su membrana celular un receptor proteico que encaja con estas lipoproteínas de la superficie para poderlas capturar y poder introducir a través de endocitosis hacia el interior de la célula estas partículas lipídicas y poderlas llevar al sistema lisosomal y poder producir el metabolismo de estos elementos. Obviamente, las partículas que más colesterol tienen son las LDL y que, como sabemos, entonces transportan desde los tejidos periféricos hacia los tejidos hepáticos este colesterol para hacer, el LDL, que se encargan de llevar a los tejidos periféricos el colesterol, mientras que las HDL se encargan de regresar en ese transporte inverso hacia el hígado el exceso de colesterol. ¿Cómo funciona el tema de la aterogénesis? Básicamente, la placa se encuentra diseñada o es el resultado de una serie de procesos dentro de los cuales hay disfunción endotelial, acúmulo lipídico, inflamación, proliferación de células musculares lisas vasculares, remodelación de la matriz extracelular, formación de microcalcificaciones y confluencia de las mismas para formar placas calcíficas y de interacción celular. Hoy, probablemente, la ateromatosis es considerada una enfermedad fundamentalmente inflamatoria, dentro de la cual el componente lipídico es un elemento trascendental. Nosotros vamos a tratar de ilustrar cómo es ese proceso de desarrollo de la placa. Para ello, tendría que decir que cuando existe hipercolesterolemia y a ello se le asocia disfunción del endotelio, nosotros vamos a poder encontrar que esa disfunción endotelial como resultado de factores mecánicos o como de factores de tipo hormonal pueden generar en un momento determinado el desarrollo o el aumento de la permeabilidad que hacen que estos lípidos puedan traspasar el endotelio y acumularse en una forma subendotelial. Es la disfunción endotelial, el estrés endotelial, el resultado de la alta presión, el flujo turbulento, las zonas de bifurcación vascular, los que estimulan estrés de cizallamiento
modificación en el endotelio y expresión de una serie de moléculas que intentan controlar a base de vasodilatación o vasoconstricción, dentro de las cuales se encuentra fundamentalmente el óxido nítrico y para la vasodilatación y la angiotensina, los diferentes tipos de angiotensina para la vasoconstricción. Estas moléculas modifican estos comportamientos dentro de los pacientes, del endotelio de las estructuras vasculares. La expresión de algunas moléculas en la superficie hacen que los monocitos se fijen dentro, en la superficie endotelial y generen una producción interesante de moléculas que son moduladoras de toda la respuesta inflamatoria. Recientemente, en este año, fueron publicados estudios de moléculas como la WNT1 y la WNT10B, que es la misma dosis, y que habían sido establecidos como moduladores de las señales intracelulares e intercelulares. Estas moléculas parecen tener una participación muy interesante, particularmente en la ateromatosis, como se ha demostrado en los últimos trabajos. Esa ateromatosis está relacionada con algunas células, dentro de ellas las células macrofágicas, que son el resultado de la transformación del monocito al entrar al tejido subendotelial, y células como las células vasculares musculares lisas que se encuentran dentro de la capa de la estructura arterial. Estas moléculas, estas proteínas, que son 19 proteínas, dentro de las cuales estas dos son las más importantes, se relacionan con unos receptores de membrana, haciendo la transmisión de una serie de señales intracelulares, activando proteínas como la DSH y finalmente la beta-catenina, que tiene la capacidad de ingresar al núcleo para modificar la proliferación celular, la diferenciación y la expresión de genes que son trascendentales en el desarrollo y en la modificación de muchas células que se encuentran participando de la composición celular de la placa y la expresión finalmente del crecimiento de la misma. Una vez esto sucede, las partículas lipídicas ingresan a la placa, a la zona subendotelial. La participación de algunas enzimas como las mieloperoxidasas, las lipoxigenasas, la NDPH oxigenasa y las óxido nítrico sintetasas se encargan de oxidar estas moléculas lipídicas, el LDL, que se encuentra en esta zona, y además hace que se liberan una serie de moléculas proinflamatorias de adhesión que aumentan el número de monocitos que llegan a la superficie endotelial y que son capaces a través de diapedesis de ingresar a la zona subendotelial, y estas moléculas de adhesión son las moléculas de adhesión celular, como el CAMS, el ICAM1, el BCAM1 y la selectina, que son moléculas importantes en el fortalecimiento de la adhesión de los monocitos al endotelio, y después el reclutamiento subendotelial, que se basa en una serie de moléculas adicionales, dentro de las cuales la MPC1 y el interferón gamma hacen que estas células monocíticas ingresen a la región subendotelial para ser modificadas y expresadas estas células en una conformación diferente, que son denominados las células macrofágicas. Esas células macrofágicas, que hay de varios tipos, la tipo 1 es probablemente la más importante de ellas, y es que se encarga de ir fagocitando esta serie de partículas lipídicas que se encuentran en la región subendotelial. Algunas de esas partículas lipídicas, como les he comentado, están oxidadas, y el metabolismo de esas partículas oxidadas se vuelve muy lento, se hace dificultoso, y hace que estas células expresen una serie de sustancias como las interleuquinas 1, 6 y 12 y algunos otros quimioatractantes que se encargan de atraer más células a la zona, y además que generan remodelación mecánica de la región matrizal subendotelial a través de las metalomieloproteinasas. Estas sustancias entonces comienzan a modificar el entorno de la zona, generando más oxidación, más acúmulo lipídico, potencializando
el efecto inmunológico y generando además factores que pueden ser deleterios para los mismos componentes celulares a través de la liberación de citoquinas y factores de crecimiento, dentro de los cuales el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma se encargan además de producir en estas células la obsolescencia y la apoptosis de estas células. La muerte celular es lo que va a entrar a conformar ese núcleo central necrótico dentro de la placa. La remodelación a través de las metalomieloproteinasas de los componentes de esta región subendotelial hacen que se adelgace el endotelio, la capa fibroendotelial que se encuentra superficial a este núcleo necrótico y se genere finalmente la fractura de la placa. En ello también participan osteoblastos que están llamados a generar modulación de la inflamación, pero que a su vez generan la producción y el acúmulo de material cálcico primero a través de micropartículas y después a través de la unión de muchas de esas micropartículas en placas más sólidas. Y así va desarrollándose la placa hasta el momento en que se produce la fractura y la fractura expone ese núcleo necrótico central, expone la sangre a ese núcleo necrótico central, activando lo que es los fenómenos de la coagulación y la formación del trombo dentro del interior del vaso sanguíneo. Ese entonces se convierte en el desenlace final que termina por ocluir una placa que ha crecido y ha reducido la luz, y para que ese fenómeno final de fractura y se produzca ese trombo, usualmente se requiere de un crecimiento mayor al 40% de la luz vascular. Bien, hablemos un poco, después de esta fisiopatología de la aterogénesis, de lo que son los factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad arterial periférica. Cuando nosotros hablamos de cuáles son los factores que se han identificado en ello, estamos hablando del género, fundamentalmente del hombre, y hoy se sabe que la equivalencia hombre-mujer es bastante similar en la población que desarrolla la enfermedad arterial periférica, fundamentalmente por los cambios hormonales que se producen después de la menopausia, pero también porque cada vez se ven mujeres con patologías mucho más tempranas en el desarrollo de esta condición. La edad es otro factor interesante, pero los dos factores definitivos que producen mayor aterogénesis son la diabetes y el tabaquismo. Otros factores asociados importantes son la hipertensión, la dislipidemia, la hiperhomocistoinemia, que son patologías congénitas o adquiridas que se pueden desarrollar a través del metabolismo de este aminoácido y que fundamentalmente se presentan hoy en día cada vez más frecuente en pacientes jóvenes. La raza negra no afrodescendiente, el aumento de proteínas como la proteína C reactiva y las patologías cardiovasculares, en especial la insuficiencia renal crónica. La edad es un factor importante y nosotros hemos notado, o los estudios han notado que a partir de los 40 años comienza a crecer en forma exponencial el crecimiento del desarrollo de la enfermedad, la prevalencia de la misma. Pero el tabaquismo es uno de los factores interesantes. El Instituto de Evaluación Tecnológico de la Salud hace algunos años para Colombia hizo un trabajo y logró determinar que el solo tabaquismo genera 72 muertes por día en nuestro país, más de 26.000 muertes al año, y el cáncer por tabaco corresponde a más o menos 10.000 condiciones, pero la enfermedad cardiovascular abarca un espectro bastante importante. Más de 112.000 personas presentan un infarto agudo de miocardio y requieren de hospitalizaciones por enfermedad cardíaca. Más de 674.000 años de vida perdidos como resultado de estas condiciones hacen que nuestro sistema de salud tenga que invertir más de 4 billones de pesos al año, lo que significa un gasto alrededor del 0.5 a 1% del PIB de nuestro país. Un factor importante asociado al desarrollo de la enfermedad arterial oclusiva crónica son la expresión de la enfermedad en otros territorios. Y aquí vemos un trabajo que logra establecer
la enfermedad arterial periférica es la barra negra, y ustedes pueden ver que enfermedad coronaria con una estenosis mayor del 70% se presenta entre el 5 y el 9% de los pacientes, y una estenosis de las arterias renales se presenta entre el 4 y el 15% en los pacientes que tienen enfermedad coronaria. 7 a 16% de los pacientes tienen enfermedad arterial periférica. Cuando existe estenosis carotidia mayor del 70%, 18 a 22% presentan enfermedad arterial periférica, y enfermedad coronaria entre el 39 y el 61% de los pacientes. Y cuando tenemos un paciente con enfermedad arterial oclusiva crónica, con un índice de tobillo menor a 0.9, que es el índice que nos permite establecer con claridad la presencia de la enfermedad, tendremos enfermedad coronaria entre el 25 y el 70% de los pacientes, enfermedad carotidia entre el 14 y el 29%, y estenosis de las arterias renales entre el 10 y el 23%. Si nosotros sumamos estos porcentajes, tendremos que entre el 40 y el 60% de los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica tienen alguna de estas condiciones adyacentes adicionales. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? Entonces, en poblaciones mayores de 50 años, probablemente hayan visto ustedes esta gráfica, que después de la presentación clínica inicial, que en la mayoría de nuestros pacientes, casi que hasta la mitad o 2/3 partes de los pacientes son asintomáticos, el deterioro progresivo se presenta tan solo en el 25% de los pacientes. Pero este grupo es un grupo muy interesante porque la mayoría de nuestros médicos no están acostumbrados a rastrear, aún teniendo factores de riesgo, la presencia de la enfermedad. Y vamos a más adelante a identificar cuáles son los factores que nos permiten identificar a este tipo de poblaciones. Pero tenemos un grupo de pacientes también importantes que tienen manifestaciones atípicas, síntomas que no corresponden estrictamente a lo que nosotros hemos denominado claudicación intermitente o síntomas de isquemia crítica, que corresponden la claudicación a más o menos una tercera parte de los pacientes e isquemia crítica más o menos al 2% de los pacientes. ¿Qué sucede con los pacientes asintomáticos? Algunos de ellos tienen un deterioro progresivo, la mayoría de ellos tienen una condición estable. El 75% de los pacientes no presentan una progresión. Pero si nosotros evaluamos el pronóstico a 5 años de los pacientes que son asintomáticos o que presentan claudicación intermitente, tendremos morbilidades relacionadas con la extremidad y morbilidades relacionadas con la enfermedad cardiovascular subyacente. Los pacientes que tienen morbilidad en la extremidad presentarán una claudicación estable, como habíamos mencionado, en el 70-80% de los pacientes. Habrá deterioro hasta en un 10 o 20% de los pacientes, o presentarán progresión a la isquemia crítica, que es el 1 a 2% de los pacientes, y de ellos el 25% necesitarán de una amputación. Mientras que por el otro lado, la morbilidad cardiovascular, el 20% de los pacientes presentarán un evento cardiovascular no fatal, un infarto agudo de miocardio o un stroke neurológico, y un 30% de esos pacientes tendrán mortalidad, fallecerán antes de 5 años como resultado de la enfermedad arterial cardiovascular concomitante a la enfermedad arterial periférica. La causa de esa mortalidad será en el 75% una enfermedad cardiovascular, usualmente un infarto o un evento cerebrovascular, y 25% morirán de una causa distinta a la enfermedad cardiovascular. La sobrevida, entonces, de la enfermedad arterial periférica varía con el paso de los años dependiendo de la razón por la cual consultan nuestros pacientes en una forma inmediata. Si nosotros tenemos la población control en la escala gris de la gráfica posterior, podremos ver que en 15 años del 100% de pacientes tendremos una reducción de a 75% de los pacientes. Pero si el paciente tiene claudicación, miren ustedes cómo la curva empieza a ser mucho más vertical, y tendremos que a 10 años solo el 55% de los pacientes estarán vivos, y solo el 20% de los pacientes a 15 años. Pero si el paciente tiene además isquemia crítica, del 100% de los pacientes diagnosticados inicialmente, solo sobrevivirá el 40% en 5 años y menos del 10% a 10 años. Casi que ningún paciente logrará una sobrevida a 15 años de vida.
¿Qué pasa con los pacientes que tienen isquemia crítica? ¿Cuál es el tratamiento usualmente primario? Normalmente, el 25% de los pacientes en el primer año requieren de una amputación. Solo en la mitad de ellos serán susceptibles de una revascularización y la mayoría de ellos, o solamente un 25% de ellos, tendrán un tratamiento que será estrictamente médico. Si nosotros miramos qué pasa a los 5 años con estos pacientes que tienen isquemia crítica, a un año el 20% continuará con esa isquemia en una forma estable, 26% de los pacientes habrá fallecido, 30% tendrá una amputación y tan solo el 25% de los pacientes tendrá una claudicación resuelta a base del manejo que se haya hecho de revascularización o tratamiento médico en estos pacientes. ¿Cuáles son esas manifestaciones entonces? La mayoría de los pacientes, como habíamos mencionado, son asintomáticos y dentro de los que son asintomáticos, algunos son sintomáticos típicos y los típicos tendrán claudicación, que hace referencia a ese dolor que se desencadena con una actividad física que se produce a una distancia determinada, que obliga al paciente a suspender esa actividad física y que una vez suspende esa actividad física tiende a mejorar con el espacio de tiempo de algunos minutos. Y se reproduce periódicamente cuando el paciente vuelve a realizar la misma cantidad de actividad física. Pero existen también eventos isquémicos agudos y esos eventos isquémicos agudos pueden producir por trombosis complementaria de ese crecimiento de la placa una extremidad que aún sea viable o una extremidad que tenga una amenaza con el riesgo de pérdida de leve a moderada dependiendo del compromiso sensitivo o motor o una extremidad que sea irreversible, que ya tenga una pérdida irreversible. Está la isquemia crítica, que se manifestará por dolor en reposo, por el rubor de dependencia o pie de langosta, o por la presencia de una ulceración o pérdida de tejido de características menores. Y existe una extremidad como consecuencia también de la enfermedad arterial oclusiva crónica que sea no viable. Y esa es una condición en la cual, como resultado de la pérdida de la función motora o de la función neurológica, la extremidad ha perdido la capacidad de mantenerse. Esas pérdidas tisulares se pueden dar en forma menor, una úlcera no cicatrizada, una gangrena focalizada, o con o sin isquemia difusa del pie, o una pérdida mayor tisular, con gangrena que se extiende proximal a la línea transmetatarsiana del pie y que produce un pie que desde el punto de vista funcional ya no es recuperable. Y en ellos es importante establecer cuál es su estatus funcional, la capacidad que tenga ese paciente para poder realizar una actividad física que complemente sus necesidades básicas y que cumpla con los roles habituales para mantener la salud y su bienestar. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones para el manejo, el diagnóstico y manejo de nuestros pacientes? Pues lo primero que tenemos que decir es que los pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad arterial periférica deben ser sometidos a una historia clínica completa que abarque los síntomas y los hallazgos del examen físico que nos permitan hacer esta condición diagnóstica. ¿Cuáles son esos elementos o esos factores que nosotros denominamos como de alto riesgo? Todos aquellos pacientes que tengan mayores de 65 años o aquellos pacientes que teniendo entre 50 y 64 años tengan diabetes, o sean fumadores, o tengan dislipidemia, o tengan hipertensión arterial, o que tengan una historia familiar de enfermedad arterial oclusiva crónica, o aquellos pacientes que teniendo menos de 50 años tengan diabetes desde antes de esos 50 años, más otro factor de riesgo como los que hemos mencionado, fumador, dislipidemia, hipertensión, o aquellos pacientes que tengan arteriosclerosis en un lecho distinto como la enfermedad coronaria, la enfermedad carotidia, la enfermedad arterial renovascular o hipertensión renovascular, o los compromisos mesentérico o los pacientes que presentan aneurismas de la aorta abdominal. Esos pacientes que tienen esos factores de riesgo, que tienen un riesgo alto, deben ser sometidos a una historia cardiovascular. Y ese nivel, el nivel de evidencia de recomendación de esto es nivel 1. Pero también los pacientes que tienen alto riesgo deben ser sometidos a una evaluación de los pulsos, y ese es un nivel de evidencia 1A, y a la auscultación de soplos en la región femoral, pero fundamentalmente
a la inspección de las extremidades en busca de los signos típicos, como veremos más adelante, de la enfermedad arterial periférica. Y los pacientes que deben ser sometidos a mediciones no invasivas, siempre de la tensión arterial en ambas extremidades, todos los pacientes que tienen estas condiciones. Ustedes pueden ver, estas son manifestaciones de pacientes que tienen enfermedad arterial, la onicodistrofia de los lechos ungueales, de las extremidades, la palidez, la ausencia de vello distal en el tercio de la pierna, la pérdida ungueal, como ustedes pueden ver allí en estas extremidades, la ulceración isquémica, que usualmente es en sacabocado, casi siempre maleolar lateral, muy dolorosa, muy sintomática, seca y con fondo necrótico, asociado pues obviamente a las otras características en las extremidades. También podemos ver, esta es una típica ulceración maleolar lateral, las pérdidas menores de tejido en las porciones de los lechos distales, el rubor de dependencia que ustedes pueden observar en la parte de extremidad, la gangrena limitada o inclusive que puede llegar hasta la región transmetatarsiana, muchas veces seca, sin compromiso infeccioso, o que puede progresar al compromiso infeccioso del mismo, hasta la pérdida de la extremidad, en donde nosotros tendremos flictenas, livedo, inmovilidad de la extremidad, anestesia, y miren ustedes la prueba que se le hace a esta extremidad para confirmar que se trata de una extremidad absolutamente anestésica. O en algunos pacientes que haya sido amputados, la presencia de un muñón isquémico en donde no hay decencia de la sutura del cierre de ese muñón con presencia de tejido necrótico y en muchas ocasiones la concomitancia de infección. ¿Cómo determinar que un paciente tiene enfermedad arterial oclusiva crónica? Fundamentalmente a través del índice tobillo-brazo, en donde relacionamos la presión arterial sistólica más alta de la extremidad superior tomada en ambos brazos con la presión arterial sistólica de cada una de las extremidades inferiores, dándonos un índice tobillo-brazo para cada una de ellas comparado con la extremidad superior más alta. Ese índice por debajo de 0,9 nos habla de una enfermedad arterial oclusiva crónica y por debajo de 0,5 nos habla de severidad de la enfermedad. Recordando que hay una zona límite que es la que se encuentra entre 0,9 y 1, en donde tendremos que implementar algunas medidas. Las recomendaciones entonces para hacer el diagnóstico definitivo es hacer un índice tobillo-brazo en reposo en estos pacientes, en aquellos pacientes que tengan signos sugestivos de enfermedad arterial oclusiva crónica. Ese índice deberá ser reportado para ambas extremidades. Debe ser anormal si está por debajo de 0,9, límite si está entre 0,9 y 1, y normal si se encuentra entre 1 y 1,4. Y arterias no compresibles que son frecuentemente vistas en pacientes diabéticos cuando este índice se encuentra por encima de 0,4, de 1,4. El paciente con riesgo de alto de enfermedad periférica, pero con una historia sugestiva de la misma, se debe realizar simplemente un índice tobillo-brazo en reposo. Eso es suficiente y eso tiene un nivel de recomendación 2A. Pero si el paciente no tiene riesgos de enfermedad y no tiene clínica, en ellos no debe ser realizado el índice tobillo-brazo porque no ha sido demostrado que sea benéfico. ¿Qué testes fisiológicos podemos adicionar en los pacientes? Pues aquellos pacientes que tengan síntomas de esfuerzo no articulares con un ABI normal o limítrofe deben ser sometidos a un ABI de un índice tobillo-brazo de esfuerzo para evaluar si existe enfermedad arterial oclusiva crónica. Se pone en una banda sin fin y luego de someterlo a una actividad física se toma el índice tobillo-brazo. Y en los pacientes que tienen un índice de reposo, un índice tobillo-brazo anormal y un ABI de esfuerzo puede ser útil para determinar el estado funcional de las extremidades. Pacientes con úlceras que no cicatrizan y un ABI limítrofe, un índice tobillo-brazo limítrofe, es razonable realizar algunas otras pruebas con la medición de la saturación de oxígeno tisular o los índices de dedo-tobillo para tratar de determinar las condiciones. ¿Cuándo pedir en estos pacientes un examen complementario como un duplex, un angio-CT o una resonancia? Las guías de la American Heart Association
dictadas en el 2016 establecen que estos estudios, como la angioresonancia, el angio-TAC y el duplex, son útiles para diagnosticar lesiones anatómicas y determinar la severidad, pero en aquellos pacientes que sean realmente sintomáticos y en donde uno contemple la necesidad de revascularizar. No deben ser practicados como estudios complementarios en aquellos en donde no consideremos esa posibilidad. Y los pacientes que deben ser sometidos a angiografía, solo aquellos que tengan isquemia crítica y que deban ser sometidos a revascularización o que esté considerada la posibilidad de revascularizar al paciente o que tengan esa posibilidad desde el punto de vista clínico. Angiografía solo es razonable para pacientes con claudicación incapacitante, con una inadecuada respuesta al tratamiento y que requieren probablemente de una revascularización o es considerado en ellos esa posibilidad. Y finalmente la angiografía invasiva el CT o la angioresonancia no deben ser practicados en pacientes asintomáticos con enfermedad arterial periférica porque no identifican un beneficio adicional. Este es un estudio angiográfico de un paciente con una oclusión de la ilíaca externa. Ustedes pueden ver aquí la imagen. Se hizo una angiografía por punción contralateral y se inyectó medio de contraste. Aquí se ve la oclusión del vaso, se ve el llenado del vaso ilíaco interno. La ilíaca externa se encuentra completamente ocluida y hay recanalización por circulación colateral distal en la femoral común. Es el mismo estudio de este paciente y ustedes pueden ver el angiotac de este paciente que muestra esa zona de oclusión o la falta de comunicación entre este extremo proximal y este extremo distal. Dos imágenes finales. ¿Qué hacer con un paciente que tiene clínica entonces de un examen físico sugestivo de enfermedad arterial periférica, que no tiene dolor en reposo, que no tiene ulceración, es decir, que no tiene isquemia crítica? El índice tobillo-brazo es el nivel de recomendación 1. Si el índice tobillo está por encima de 1,4, quiere decir que es una arteria no compresible y en ellos deberíamos hacer un índice dedo-tobillo. Si el paciente tiene un índice limítrofe, ese paciente debería ser sometido a un índice de tobillo-brazo de esfuerzo. Y si el índice tobillo-brazo de esfuerzo es normal, el paciente debe ser sometido o debe ser contemplado como un diagnóstico de una patología alternativa. Pero si el índice tobillo-brazo es positivo, el paciente debe considerarse como una claudicación, si tiene claudicación incapacitante o si tiene indicación para una revascularización, el paciente debe ser sometido a estudios complementarios, como los habíamos mencionado, el duplex y la angioresonancia o el angio-CT. Si el paciente tiene un índice tobillo-brazo de entrada que es anormal por debajo de 0,9, en algunas ocasiones podemos complementar los estudios para determinar cuánto es la distancia de claudicación, pero en estos pacientes no deben ser practicados estudios complementarios no invasivos, sino que debemos entrar a identificar los estudios invasivos que nos permitan determinar en esos pacientes la posibilidad de un tratamiento definitivo. El paciente que sí tiene una historia clínica y un examen físico sugestivo y que tiene isquemia crítica, en ellos, si el índice tobillo-brazo es mayor a 1,4, en ellos debemos someterlos a un índice dedo-tobillo y de acuerdo a eso deberíamos identificar que si está por encima de 0,7, buscar un diagnóstico alternativo. Si está por debajo de 0,7, hay que evaluar la perfusión tisular de esos pacientes y determinar si esa isquemia crítica corresponde al compromiso de estos elementos. Si el paciente encuentra en una zona límite y tiene una úlcera no cicatrizada o tiene gangrena, si eso presenta, pues hay que evaluar la perfusión distal. Si no tiene nada de ello, hay que evaluar un diagnóstico alternativo. Y si el paciente tiene un índice de tobillo-brazo con signos de isquemia crítica por debajo de 0,9, hay que hacer en algunos casos la valoración de la perfusión tisular, pero además hay que evaluar la posibilidad a través de estudios complementarios como el duplex, la angioresonancia y el angio-CT,
para tratar de determinar en esos pacientes el tratamiento definitivo. Como les digo, en esta conferencia no vamos a centrarnos en el tratamiento porque habrá una segunda charla programada para el mes de octubre que buscará complementar cuál es el manejo específico del tratamiento médico de estos pacientes. Finalmente me quisiera robar unos segundos para hacerle un tributo a un colega y amigo que tuvo el infortunio de fallecer el día de ayer, en la noche de ayer, por COVID, y que infortunadamente acabó con su vida. Ustedes pueden observar allí las palabras que él le escribió a su hija con anterioridad y que hablan de lo que es la calidad de una persona digna de ser un cirujano y de ser una persona buen ser humano. Él era Juan Carlos Salamanca y, como les digo, falleció la noche de ayer en la unidad de cuidado intensivo de la Clínica Reina Sofía. Solo me resta decirles a mis colegas que por favor se cuiden. El COVID sigue presente. Esta foto es el escudo de nuestra asociación con las fotografías de los elementos de bioprotección de muchos de nuestros asociados a los cuales apreciamos y les seguimos estimulando para que sigan siguiendo las medidas de bioprotección. Muchas gracias. Pues doctor Jiménez, muchísimas gracias. No solamente muy sentidas sus últimas palabras y pues estamos en el proceso de continuar con este manejo y con estas avatares sentimentales que nos llevan todos los días cuando el cerco se nos comienza a cerrar como lo estamos viendo. Fantástica su presentación. Las gráficas y las ayudas audiovisuales, como siempre, como lo destacan a usted, pues marcan son su impronta, su sello de su patente de corso. Quiero hacerle una pregunta, iniciar. Las preguntas están llegando por otra parte, no por el chat nuestro directamente. Hay una que otra acá en el chat del Zoom, pero están llegando otras por el chat directo. El doctor Mejía me va a ayudar también a manejar esa parte. Pero quiero hacer una pregunta muy clara. Espero una respuesta muy clara al respecto de eso. Con el número de asistentes que tenemos, que en algún momento pasó de los 100, y viendo los perfiles donde tenemos un altísimo porcentaje de médicos de atención primaria, ¿cuándo remitimos ese paciente con este tipo de patología al cirujano vascular? En blanco y negro. Indiscutiblemente, la historia clínica es clave. Un médico general, un médico familiar, una persona que no haga parte de la especialidad de cirugía vascular debe estar en capacidad de identificar la clínica y los factores de riesgo que hacen que este paciente tenga la posibilidad de tener enfermedad arterial periférica en sus extremidades inferiores. Algo que yo siempre recomiendo y que es inadmisible es que el paciente no tenga una palpación adecuada de pulsos y probablemente la determinación de un índice tobillo-brazo. Eso será fundamental. Creo que la palpación de pulsos y la determinación del índice tobillo-brazo hacen definitivamente la diferencia entre el paciente que debe llegar a ser valorado por un cirujano vascular, porque indiscutiblemente este criterio define claramente la presencia de la entidad. Pues quiero cederle la palabra al doctor Fernando Mejía, vicepresidente de nuestra sociedad, para continuar manejando y dirigiendo las preguntas. Fernando. Bueno, muchas gracias. Primero agradecerle, Héctor, por la presentación espectacular. Aprendí muchas cosas que realmente no sabía. Y me uno a las palabras de Juan Carlos Salamanca. Fue jefe de turno mío en Reina Sofía durante muchos años. Fue buen amigo después ya como cirujano general y después como cirujano vascular. Perdí contacto con él cuando él se fue ya al llano. Y bueno, llevamos 15 días, pues toda la gente de la clínica sufriendo bastante por esto y pues bueno. Bueno, cambiando de tema, definitivamente no es fácil reponerse de estas cosas, pero tenemos que seguir adelante.
Yo tengo una pregunta. Yo creo que de las cosas más subjetivas que existen en la medicina es la palpación de los pulsos. No solo la palpación de los pulsos, sino muchas veces la honestidad de uno mismo cuando lo escribe, ¿no? Colocado pulsos disminuidos si no lo sintió. O yo quisiera que nos diera algún tip para esa palpación de pulsos y qué otras opciones hay si no tenemos la posibilidad de tener un Doppler para hacer un índice tobillo-brazo. ¿Qué nos puede decir, Héctor, sobre estas cosas? Bien, gracias, Fernando. Eh, sí, indiscutiblemente la palpación de pulsos es una de las tareas más complejas, eh, sobre todo para el personal que está en entrenamiento o para la persona que no tiene una especialización formal en cirugía vascular. Pero no es excusa. Yo creo que es un asunto de eh, ponerse al ejercicio de palpar y palpar muchas extremidades. Le dan a uno siempre la seguridad de poder lograr determinar si realmente el pulso es presente o el pulso es ausente y no conformarnos con los pulsos disminuidos, que es siempre la excusa. Pero no hay duda que hay un recurso muy frecuente y que podría ser de utilidad en especial en los hospitales. Usted ha mencionado el tema del Doppler, pero realmente cuando hablamos de Doppler estamos hablando del dispositivo que solamente registra la señal Doppler de la arteria, no el dúplex, no la combinación de ecografía con Doppler. Este dispositivo Doppler normalmente se encuentra identificado y es fácil de encontrar casi siempre en los servicios de ginecología. Es allí donde lo colocan para hacer evaluaciones de obstétricas, de viabilidad fetal. Y ese equipo lo podemos utilizar para rastrear anatómicamente las extremidades. Sin duda es probablemente el recurso en el examen físico complementario que más nos ayuda, pero, pero si nosotros, y déjeme echar una cuña, a ver si logramos que la parte imagenológica, cuando los estudios de Duplex nos los hacen los imagenólogos, nos reportaran el índice tobillo-brazo medido mediante la combinación del tensiómetro y el duplex sería ideal. Yo creo que es algo que hemos perdido, que cuando nosotros lo solicitamos muchas veces ellos se excusan para no reportarlo y eso nos da una determinación específica en esos pacientes. No es fácil, pero hay que hacerlo. Y cuando hay duda, pues hay que consultar con el especialista en esta situación. Gracias, Héctor. Hay aquí algunas otras dos preguntas. Ladies Gorín pregunta, ¿el paciente con índice tobillo-brazo limítrofe a quien se le realiza el ITB de esfuerzo y persiste dentro de valores limítrofes, cuál sería la medida a seguir? ¿Qué consejo les da? Yo creo que un índice limítrofe de un paciente en una prueba de esfuerzo es una prueba ya negativa. Esos pacientes se pueden hacer seguimiento clínico y seguramente tienen un diagnóstico diferencial que es probablemente la causa de la consulta del paciente. Para esos pacientes, en el índice tobillo-brazo de esfuerzo, el positivo es indiscutiblemente el que se encuentra por debajo de 0,9. Tiene que ser positivo para que sea catalogado como un paciente con enfermedad arterial oclusiva. Bueno, hay otra pregunta de Daniela Gudelo. La leo. Sabiendo que el ejercicio debe ser recetado por el médico y es un pilar de tratamiento de esta patología, ¿qué recomendaciones debemos darle al paciente para que inicie su ejercicio? Calzado, deportes que hagan menos daño, tiempo que debe emplearse, etcétera. Bien, no hace parte de la conferencia, no fue parte, y va a haber una segunda parte en donde se hable específicamente del tratamiento. Hoy en día sabemos que el manejo del ejercicio, que es un elemento fundamental en el paciente con enfermedad arterial oclusiva crónica, debe ser controlado, supervisado por aspectos médicos y con base adicionalmente en los factores de riesgo concomitantes o en las enfermedades concomitantes que tenga el paciente, si tiene enfermedad coronaria, si tiene limitaciones, problemas de la edad, etcétera, o problemas hipertensivos. Entonces, en estos pacientes debe haber un grupo de personas que se encarguen
de controlar a este paciente y de poder establecer esos parámetros. Indiscutiblemente, el estándar para aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo o no tienen limitaciones por estas enfermedades concomitantes está alrededor del ejercicio por el 110%, por encima de la actividad a la que claudican, usar calzado cómodo, amplio, que no preserve humedad, es importante, particularmente en pacientes que tengan concomitancia de diabetes. El uso de apoyos para la marcha como caminadores, personas que asistan a estas personas cuando este tipo de actividades se desarrolla en una forma ambulatoria y no, y no se hace en forma intrahospitalaria o dentro de una entidad especializada para ello. Es indiscutible que se tengan en cuenta las posibilidades de caída, que es una causa frecuente de morbilidad en estos pacientes, y que se apoye o que se registre en estos pacientes la posibilidad de que haya un acompañante que proteja al paciente de las caídas. Es otra situación importante. Pero yo creo que va a haber una segunda conferencia en donde se estipulen muchos aspectos más relacionados con eso, con el plan de tratamiento. No quisiera anticiparme a ello para no robarle más tema a la doctora, siempre se me olvida el nombre, el doctor Ulloa me puede reconfirmar. Ana Cristina, es que le Ana decimos Cristina, Tita, sí, Tita, y a mí se me queda Tita y tengo que decir, digámosle se Tita me ya, pasa. dejémosla como Tita, que ese es el nombre de guerra de ella. Le voy a De ella. mandar una última pregunta del doctor Daza, que me parece supremamente importante y con esto ya vamos redondeando para hacer el cierre. ¿Qué piensa, doctor Jiménez, sobre el uso de la oximetría de pulso como prueba diagnóstica en pacientes con enfermedad arterial periférica? Oh, bien, no es fácil utilizar la oximetría de pulso para ello. Realmente el oxímetro convencional tiene muchas limitantes para lograr darnos una información apropiada. Está el tema de la temperatura, está el tema de el mismo funcionamiento del dispositivo en rastreo de color. Probablemente en aquellos pacientes que no tienen enfermedad arterial severa tenga alguna utilidad. Pero definitivamente no es una prueba recomendada. Ninguna guía establece como parámetro indiscutible la pulsoximetría como parte de la evaluación en el paciente que tenga enfermedad arterial sintomática, que tenga isquemia crítica o que tenga claudicación. Bueno, muy bien. Quiero meter un poco la cucharada ahí, Héctor. Lo que sucede es que el pulsoxímetro determina la saturación, más no determina flujos. Entonces puede tener muy poca circulación y mostrar una saturación relativamente normal. Lo que yo he estado utilizando, y pues los que me han escuchado alguna vez, alguna conferencia de ello, es trato de utilizar no el valor de concentración de oxígeno o porcentaje de concentración, el porcentaje de saturación de oxígeno, sino la curva pletismográfica que muestra el pulsoxímetro. Entonces, he utilizado el tensiómetro común y corriente y el pulsoxímetro en el segundo artejo, y cuando se aplana la curva de pulsoximetría es el momento en que funciona, y esto me ha servido, incluso tenemos un trabajo de validación de esa prueba. Una pletismografía, Seguramente ¿no? algún día lo podemos mostrar. Es una pletismografía. Yeah. Sí, es una curva sin duda. Sí, fotopletismográfica. es una fotopletismografía. Realmente así inició. Yo recuerdo, estoy hablando del año 86, 88, los equipos de Medasonic tenían un sistema que evoluciona en el pulsoxímetro, pero es la fotopletismografía. Obviamente, pues no es el estudio indicado, no debería ser el que se hace, pero es lo que hay. Y la pregunta tiene validez, es lo que hay, lo que tenemos en este momento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo invito, doctor Mejía, a que mande el link de esa publicación, y si no lo ha publicado, me hace el favor y la apresura, porque es lo que hay que tener, es lo que tenemos que, con lo que tenemos en las manos y las herramientas que tenemos, ¿cómo le podemos sacar el mayor jugo posible?
Bueno, yo creo que con esto, Fernando quiere hacer la invitación para el próximo webinar y cerramos. Bueno, pero muchas gracias a todos por su asistencia, fue muy, muy interesante. Igual va a quedar grabado en la página para que revisemos esta excelente presentación. Y quiero invitarlos el próximo miércoles, con el patrocinio de Praxis, a conversar sobre factores de crecimiento. Entonces va a ser bien interesante. Este miércoles nos encontraremos nuevamente por esta vía, a la misma hora y por el mismo canal, como decían anteriormente. Muchísimas gracias a todos, de verdad, muy, muy amables, a Merck particularmente por la gentileza de acompañarnos y de permitir este espacio posible, al doctor Héctor Jiménez, a Fernando Mejía, nuestro comoderador en la tarde de hoy. Muchísimas gracias y una feliz noche. Muchas Bueno, gracias. buenas Tengan noches a feliz todos, noche. que estén muy bien.